Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, Félix Cárdenas. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, Héctor, muy contento de estar aquí contigo y con tus seguidores. Muchísimas gracias. Félix fue mi profesor en la maestría. Es una persona que yo admiro bastante, tiene pues un amplio recorrido y hace cosas bien interesantes y ahorita nos va a platicar un pedacito de algunas situaciones en las que le ha tocado participar. Pero primero vamos a ver que nos platique un poquito. ¿Quién es Félix? Platícanos. Estoy muy contento, Héctor, antes que nada, un gozo estar contigo, sobre todo ver tu carrera profesional ascendente. Muchas felicidades por tus emprendimientos y aquí en este podcast de Auditando y Controlando me siento muy contento de compartir algunas experiencias. Pues Félix es un regiomontano, como digo yo, con mucho cariño, de Rancho Rey, que ha vivido en varios lugares del mundo y siempre he buscado combinar el conocimiento de la academia con la práctica, ¿no? Que a veces sí hay temas que son como lo describen los libros, pero hasta que no entras al proceso de calor y presión intenso que es el emprendimiento y lo que son los negocios, te puedes realmente hablar de primera mano cómo está el tema de estar en los negocios, ¿no? Sí, fíjate que a mí me cambió mucho la perspectiva. Yo soy auditor de toda la vida y cuando hice la maestría y que vas más profundo en los temas de operaciones, de comercial, de recursos humanos, la sensibilidad con que puedes proponer tus mejoras a los procesos es muy distinta que nada más estando del lado de ver los estados financieros o de auditar los procesos. Cuando te metes en esa profundidad y en esa complejidad, la dinámica que tienen las áreas para sacar el resultado, pues te das cuenta que no todo puede ser visto desde el cuadrito del auditor y nada más. Entonces lo que mencionas es totalmente cierto y me ha tocado vivirlo también. Platícanos un poco de lo que haces profesionalmente y de tus estudios también para poder llegar a hacer lo que haces el día de hoy. Muchas gracias. Mira, básicamente mis tablas han sido en el mundo profesional, en grandes multinacionales, ¿verdad? En Estados Unidos o en Europa, y combinándolo siempre con la academia. Como sabes, tú y yo compartimos el tema del Corazón Azul, Color Tec de Monterrey, los dos somos graduados de Academy Business School, y luego posteriormente tuve la oportunidad de estar en Suiza haciendo un doctorado. En el doctorado me fui especializando en el tema de Corporate Venture Capital y ver cómo la innovación tiene un impacto en los estados de resultados de las empresas grandes, no nada más para el crecimiento, sino para también la mitigación de riesgos, que vamos a estar hablando hoy de riesgos, ¿verdad? Yo el ejemplo muy trillado es el del 2010, cuando va Netflix y le toca la puerta a Blockbuster en Dallas, Texas, y todos sabemos qué pasó por no haberle abierto esa puerta y haber entendido que no todo es pensar en crecimiento, de poner más locaciones donde rentas tus videos, sino entender quiénes son tus amenazas allá afuera y entenderlas y cómo poder mitigar esos riesgos, ¿no? Un risk management que tu despacho hace muy bien. Y en ese sentido lo combiné después con estudios de postdoctorado en Nueva York, con Columbia y en Harvard con Boston. Sigo afiliado, particularmente en el Harvard, sigo con el Harvard Innovation Lab. De hecho, bueno, y con el IES en Nueva York. La próxima semana estaré en Nueva York impartiendo algunas clases de inteligencia artificial, porque vemos cómo la innovación y las tecnologías pues siguen evolucionando y es importante estar en el cutting edge de estas para poder realmente, como tú bien lo dices, poder diagnosticar y poder prescribir a las empresas qué es lo que les duele y cómo lo podemos solucionar. Entonces, Héctor, pues un poquito de eso es mi vida. Qué padre, muchas gracias. Fíjate que un perfil muy importante que tiene ya la parte de gestión de riesgos es precisamente ver hacia el futuro y prevenir lo que pudiera suceder. Y también eso por un lado para cubrir a la empresa y por el otro es todas las oportunidades de negocio que a lo mejor antes no veíamos y que con tanto dinamismo y con las nuevas generaciones, con las necesidades de los clientes que son tan cambiantes, tenemos que estar al pendiente de qué sucede precisamente para no quedarnos obsoletos y o para no tener costos de oportunidad importantes que pudieran dejarnos de dar un pedacito del pastel que pues se va moviendo de forma vertiginosa en estos tiempos. No, totalmente, y lo que me preguntabas también lo conecto con el tema de lo que hago, porque nuestro objetivo, nuestra vocación es buscar cómo crecer las empresas, y entonces tú sabes que hay crecimiento el orgánico y el inorgánico. Y en el inorgánico, simplificándolo, hay dos brazos, ¿no? Lo que es para startups, que es el Corporate Venture Capital, pero también tenemos el brazo de fusiones y adquisiciones, mergers and acquisitions, ¿no? Entonces, tú lo dices muy bien,
cuando comentas que hay que estar muy atentos de nuestro ecosistema, de lo que está alrededor nuestro, porque un competidor, un cliente puede estar fusionándose y esto tiene implicaciones importantes en la cadena de valor, en las prácticas de mercado, en el control del mercado y las preferencias de los consumidores o igualmente de las empresas en caso que estés en el business to business, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atento a estas dinámicas. Muy bien, y bueno, ya que abriste la puerta para que empecemos con el tema del día de hoy, primero me gustaría mencionar que todo lo que vamos a platicar pues es a título personal y no representa el punto de vista de ninguna institución ni de ninguna empresa. Somos dos personas, amigos, profesionales platicando y de esa manera podemos dar nuestro punto de vista. Muy bien, en cuanto al tema de gestión de riesgos en lo que son fusiones y adquisiciones, ¿cuáles son los principales riesgos que cuando vas a empezar con esta dinámica, con esta evaluación, te gusta poner sobre la mesa o has visto que en las operaciones donde has participado son las primeras que se tienen que evaluar? Fíjate que como que hay dos grandes etapas que tenemos que cuidar cuando hablemos de fusiones y adquisiciones. Una es previo al cierre de la transacción y otra es post-merger integration, ¿no? El PMI. Y la parte que tú haces muy bien, que es el tema de auditoría y control de riesgos, aplica en ambos lados. Sin embargo, algunos de los riesgos de la etapa pre-adquisición, ¿verdad? Como adquiriente es, bueno, estoy de alguna manera en el mercado buscando, escauteando, ¿verdad? Identificar esos targets y estar claros de que en el acercamiento que vamos a hacer, uno, tengamos todo el apoyo, ¿verdad? No nada más de la alta dirección de la empresa, sino de todos los tres niveles. El siguiente nivel es del consejo y más arriba posiblemente de la asamblea de accionistas, dependiendo si tu empresa es privada, pues una empresa familiar, o si es una empresa pública. También hay ciertos comportamientos que se tienen. Tenemos que tener pues todo el apoyo de las personas adecuadas en la organización para que las cosas puedan fluir y que nuestro fruto de trabajo y riesgo que vamos a estar tomando pues llegue a un buen puerto. Entonces, pues temas de las personas con las que estamos dialogando, los acuerdos que se firman de confidencialidad, a qué nos estamos comprometiendo cuando puede haber una transacción, si no es vinculante o si sí es vinculante, qué penas puede haber en caso de que alguien decida salir de la transacción, qué tipo de break-up fees puede haber de ambos lados de la transacción, del comprador, del adquiriente y del vendedor. Y luego esto nos trae también el tema de si todos llegamos al momento del cierre y se realiza la transacción, pues sí, una gran celebración, la gente muy contenta, mucha incertidumbre que ya se ha resuelto, pero ahora comienza realmente lo que es el proceso del post-merger integration, ¿no? Que como tú bien dices es pues llegar al control de los tokens bancarios, el control de los libros, el control de recursos humanos, entender las dinámicas de liderazgo dentro de la organización. Yo como te recomiendo entender y aprender antes de cualquier cambio brusco a la gestión. Pero algo súper importante, Héctor, es, y que la gente muchas veces deja de lado, es el tema de la velocidad de integración, porque al final es común, si lo estás haciendo desde el punto de que tú eres un comprador estratégico, dices, oye, yo estoy dispuesto a pagar un sobreprecio con tal de tener ciertas sinergias donde ya este competidor que voy a comprar, este cliente o este proveedor que voy a adquirir, pues va a tener sinergias ya sea en mayores ventas o sinergias en reducción de costos. Entonces todo eso, esas sinergias que tú identificas en Excel, ¿verdad? Porque realmente son análisis que estás realizando, al final del día hay que traerlos a valor presente neto y eso es lo que nos lleva a hacer una evaluación de una empresa stand-alone, o sea que dices, pues esta empresa, este es el valor de la empresa sin mí, pero si yo aparte soy capaz de crearle valor por las sinergias, otra vez en los dos ejes de comerciales, ventas y de reducción de costos y gastos, entonces podría estar yo dispuesto a hacer una oferta más alta con tal de ganar, porque a veces, así como puede haber procesos cerrados, hay procesos abiertos con ciertos compradores calificados y tú pues estás haciendo un mejor esfuerzo para tú ganar en la puja de esa empresa, ¿no? Entonces sí es muy importante, como tú bien lo dices, identificar aquellos elementos de riesgo pre-adquisición y post-adquisición para que se pueda crear valor. Cierro con esto esta parte de la entrevista. De acuerdo a firmas de las Big Four que han realizado entrevistas, ¿verdad?
se estima que solamente en un 30% de las adquisiciones se crea valor, ¿verdad? En un 31% prácticamente se destruye valor, ¿verdad? Y es prácticamente en el balance, ¿verdad? Donde podemos observar, ¿verdad?, que comúnmente en este 39% hay incertidumbre si realmente se creó o destruyó valor, por el tema de que comúnmente se acostumbra a pagar sobre precios si tú eres un estratégico, a diferencia de un comprador financiero que nada más valúa la empresa o por flujos descontados o por múltiplos u otras maneras de evaluarlo y hace su mejor oferta. Entonces, al final, lo importante es buscar cómo crear y capturar valor, y para eso es identificar todos los riesgos que pueden existir. Sí, normalmente para el tema de identificación y evaluación de los riesgos, ¿qué tan profesionalmente has visto que se lleva a cabo en cuanto a la documentación de los mismos? Me queda claro que son equipos multidisciplinarios donde cada quien aporta su especialización y se discuten las cosas, pero ¿qué tanto eso se plasma en ciertos documentos que pasan por las manos de todos precisamente para asegurarte que todos conocieron los riesgos importantes y que no se está dejando de ver el punto de vista de alguien respecto de todo lo que está en juego? ¿De qué manera se comunica esa información y se recaban esa retroalimentación? Sí, es muy buen punto. Mira, comúnmente cuando estás tú del lado del comprador, lo que vas a hacer es hacer el acercamiento. Si hay interés de ambas partes y firma un acuerdo de confidencialidad, te van a proporcionar un documento que se llama Confidential Information Memorandum, un CIM, y en ese empiezas a entender si lo realizó el target company acompañado de un banquero de inversión serio. Pues te va a hablar de los riesgos que tiene la operación. A veces hay temas muy comunes como, oye, si tiene una alta concentración en un solo cliente, oye, tienes contratos de largo plazo con ese cliente, ¿no? Igualmente con los proveedores, oye, el proveedor resulta que es una fuente de materia prima y si hay algún problema de una huelga con el proveedor o lo compra uno de mis adversarios, yo no sé si va a tener el acceso a esa materia prima, etcétera, ¿no? Y avanzando más allá del Confidential Information Memorandum, es común que tú como comprador que tengas una opinión de un tercero unbiased, como decimos, ¿verdad? Que no tenga un conflicto de intereses, y comúnmente puedes contratar a alguien. Son las tres líneas típicas. Es alguien que te va a hacer una auditoría profunda, o due diligence se le llama, que está el tema legal, laboral, ¿verdad? Está el tema también que le llaman quality of earnings, que es para validar que le evita que me estás tú manifestando target company, pues esté sólido, ¿verdad? Que realmente sea creíble, y pues para eso necesitas las balanzas de comprobación, requieres estados financieros, y bueno, pues visitar el sitio y validar que lo que te están diciendo es cierto, ¿no? Y tienes comúnmente también una perspectiva fiscal. Es muy importante conocer si vas a hacer la adquisición, indistinto que sea en México o en Estados Unidos o en otro país, definir si vas a comprar las acciones de la empresa, vas a comprar los activos de la empresa. Y muchas de esas decisiones tienen que ver con lo que vas encontrando y los elementos de riesgo que estás viendo tú en el camino, porque es muy común, Héctor, que se pida un holdback, que es decir, oye, si la oferta fue por 100 pesos, pero no te la voy a comprar, no te voy a dar el dinero el día del cierre completo, a lo mejor dejo un 10, un 15, hasta un 20%, y dices, esto te lo voy a dar en 1 o 2 años, dependiendo si no hubo contingencias, porque si yo identifiqué en el proceso preadquisición que hay riesgos, pueden ser regulatorios, algún tema con la COFEPRIS, algún tema con la CONDUCEF, hay temas regulatorios distintos, ¿verdad? De distintas, estar en cumplimiento, en compliance, que tú cuando estás hablando con tu contraparte dices, mira, si va a llegar una multa, pues nos vamos a cobrar del holdback, ¿no? Entonces, todo eso es importante documentarlo, hablarlo con la contraparte para que estén conscientes, y comúnmente llegas a un acuerdo de un entendimiento cuando explicas, mira, esto es un riesgo que yo no realicé, fue una ejecución que tú realizaste, una decisión que tú tomaste, y si acaso llega a haber un tema adelante, pues tienes que tú pagar por esta parte. A partir del día del cierre para adelante ya son decisiones mías, ¿verdad? Entonces, esos puntos son bien importantes. Sí, y ese periodo es muy intenso de trabajo para todos los que están
inmersos en la operación, porque se tiene una responsabilidad muy grande que es de mucho valor para las empresas, tanto para la que está adquiriendo como para la que está vendiendo, y es una labor prácticamente de ir a buscar en todos los closets que no haya muertitos. Es una labor titánica que hacen estos equipos de abogados, de contadores, de la misma gente de operaciones. Todos ellos en equipo tienen que hacer ese trabajo, ese due diligence y esa búsqueda de que no exista ningún riesgo significativo que pudiera deteriorar o tirar por completo el valor de lo que se está adquiriendo. Fíjate, en episodios anteriores ya hemos hablado de algunas categorías de riesgos. Ahorita ya mencionaste los estratégicos, los financieros, los operativos, los de cumplimiento regulatorio. En realidad, cuando nosotros hablamos del tema de riesgos, es las mismas categorías aplicadas en diferentes operaciones y todas las diferentes especializaciones que participan en este tipo de transacciones. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto participan las áreas de auditoría interna y de control interno de las empresas, ya sea la adquiriente o la que está vendiendo, en todo este due diligence, en todo este trabajo? ¿Qué tanto has visto que participan? Mira, lo que me ha tocado a mí ver tienen un rol muy, muy fuerte una vez ya adquirida la empresa, para el tema precisamente de los controles, de las decisiones financieras, tesorería, todas las decisiones que se toman a nivel caja y entender bien los compromisos que tiene la empresa. Eso es post-adquisición. Pre-adquisición es al menos tener un entendimiento, porque difícilmente una empresa, recordemos que estos son procesos, tienen que ser procesos sumamente confidenciales, sigilosos. O sea, los empleados, la mayoría, no saben que está pasando esa transacción, los clientes tampoco, los competidores. Esto se hace en un ambiente de confidencialidad, de secrecía. Entonces, no es muy común que estos equipos entren full, completos, preadquisición, pero sí entran a cierta medida para entender y ver, tan pronto entremos, validar algunos elementos, pero sí se tienen acceso a contratos, obligaciones, si acaso si tiene algunas deuda a corto o largo plazo. Entonces hay elementos que sí los pueden ver. Sin embargo, otra vez, por la secrecía de la operación, es común que estos equipos van a entrar mucho más activamente a partir del día del cierre. Sí, y también me ha tocado, complementando un poquito lo que dices, ver que al ser las áreas normalmente mejor estructuradas en tema de documentación, cuando algo no lo encuentras con el responsable, es a los primeros que vienes y les preguntas, oye, el contrato de no sé qué, oye, los estados financieros de tal cosa. Ese valor tiene y tratamos nosotros desde esas áreas de permearlo hacia las áreas de negocio, el valor de la documentación, que todo lo que haces, normalmente pues la persona por su criterio, por su profesionalismo, trata de hacerlas bien, pero si no queda documentado, meses después o incluso semanas después, le preguntas y los criterios pues quedaron un poquito en el aire, ¿no? Eso es importante que tanto en las áreas de negocio como en las de control interno y auditoría sobre todo, se tenga una buena documentación precisamente para que en el momento que se requiera algún input de parte de ellos para lo que se está buscando, sepan o no sepan de la transacción, simplemente por requerimiento del director general, del director de finanzas, del comité de auditoría a quien se le reporta, puedan entregar la información completa, oportunamente, de la mejor manera para que se pueda utilizar. Lo ideal es que las áreas de negocio lo tengan de esa forma, pero normalmente la velocidad con que ellos están buscando el resultado tienden a no dejar todo bien documentado. Eso es un buen valor que dan estas áreas también. Y sobre todo tratar de ayudar a que se permee esa responsabilidad de dejar todo por escrito, archivado, organizado, porque incluso cuando una persona se va de vacaciones, si alguien tiene que hacer su trabajo, está la documentación. Si alguien tiene una enfermedad, si alguien se va de la empresa porque tuvo una mejor oportunidad o la separan de sus labores por cualquier razón, la documentación te salva el día. No, totalmente. Y sobre todo, lo que yo también he venido observando, es muy común en los procesos pre-adquisición que estas áreas de auditoría van a preguntar, por ejemplo, oye, queremos ver los estados financieros auditados o dictaminados, quién fue el despacho que lo hizo. Ese tipo de cosas es sumamente importante, ¿verdad? Que va de la mano también con cómo han estado ido reportando las autoridades fiscales.
y ver la rentabilidad de las empresas. Pero también mencionas algo sumamente importante, que es el tema de la gobernanza, ¿verdad? Porque mencionaste ahorita el tema de comité de auditoría, o sea, es la importancia de cómo arriba del director general, ¿verdad? Este comité de auditoría tiene que tener acceso, pues como uno de los comités que reportan al consejo, ¿verdad? Del consejo de administración, porque sí es importante en estas vulnerabilidades, ¿verdad?, que pueden existir. Contiene un o una directora general un tema de un control absoluto de finanzas, de recursos humanos, etcétera. Sí es sumamente importante que el comité de auditoría son esos ojos que vigilan, que nos ayudan a cuidar, ¿verdad?, a reducir riesgos, y que tengan el acceso directamente al consejo de administración, uno de los comités más importantes, donde se verán pues distintos elementos que se van a ir complementando con prácticas societarias y otros temas más. Sí, yo lo que le digo a mis alumnos es: los auditores ayudan a reforzar la confiabilidad de lo que está en información financiera, operativa y todo lo que se utiliza para tomar decisiones. Son esos ojos frescos desde afuera que vienen y pueden ayudar a que se corrijan cosas que por la misma ceguera de taller ya no está viendo la operación. Y los auditores externos vienen a darle ese plumazo final de sí, todo lo que están diciendo cumple con las normas de información financiera a las que están sujetos, con todos los disclaimers que están poniendo en las notas a los estados financieros. Ellos vienen y le dan ese último vistazo. Entonces es importante poder cumplir con todos los puntos de vista de estas áreas. Nosotros lo vemos mucho en un modelo de 3 líneas que le llama el Instituto de Auditores Internos, donde la primera línea de control interno es dirección general y todo su equipo que está en la operación en todas las áreas de negocio. La segunda línea son los staff de estas áreas, un control interno, un PLD, la gente de cumplimiento normativo, jurídico, apoyan a que toda la operación esté bien controlada, y los dos reportan a dirección general. Y luego la tercera línea es el auditor interno, reporta al comité que reporta al consejo. Entonces ahí ya toda la empresa está envuelta en un mismo sistema de control, y ya a la par viene un auditor externo a ver que todo esto se hizo como ustedes me dijeron que se estaba haciendo. Entonces es un muy buen complemento entre todas las especializaciones. Ahora, ya que se decide poner la empresa a la venta o adquirir una empresa, ¿qué estrategias has visto tú que se siguen para poder precisamente ver que se esté cumpliendo con todo lo necesario para mitigar los riesgos que nosotros como empresa estamos visualizando existen en la transacción? Claro, mira, y antes de responder esa pregunta nada más, porque lo mencionaste ahorita, el tema también muy importante que a veces damos por hecho, pero no es así, es el tema de la confianza. O sea, estos mecanismos, estos instrumentos que tu despacho bien atiende en sus servicios, son sumamente importantes porque nos dan un efecto de validez de que lo que nos están reportando es. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice: los negocios se mueven a la velocidad de la confianza. Si hay confianza y le estamos no nada más en un tema de empatía y de inteligencia emocional, sino está validando un despacho profesional con experiencia, eso nos dice vamos bien y continuemos haciendo negocios, ¿verdad? Si se rompe esa confianza, todo se destruye, ¿verdad? Es bien importante literalmente que estén los mecanismos, y es nuestra responsabilidad como managers, como gerencias, el poder tener sumamente presente la importancia de estos mecanismos para que sea muy duradera nuestra relación hacia adelante. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, lo que hemos observado también, Héctor, es una buena práctica, es el PMO, se llama es el Project Management Office, y este Project Management Office es responsable de ver preadquisición y posadquisición. Y comúnmente es como el director de orquesta, los trombones, tienes acá los violines y tienes ahí las percusiones. Y entonces comúnmente son esos 3 brazos donde tiene el tema del PMO, responde el tema de operaciones, ¿verdad? Desde tú como adquiriente, o si tú eres el target company, el PMO va a estar comúnmente en el lado del adquiriente y va a estar entendiendo bien la cadena de valor, la cadena de suministro, la cadena de transformación, la cadena de distribución, y entender cómo se van a hacer esas sinergias identificadas hacia adelante, ¿no? Pero hay otras 2 áreas. Hay un área que le llamamos equipos especiales,
Y en los equipos especiales están temas desde branding, ¿verdad? Del cuidar, cómo vamos a cuidar y comunicar el valor de nuestras marcas a nuestras audiencias. Pero ahí también está el área de auditoría, por ejemplo. La auditoría es uno de los equipos especiales que tiene que estar muy atenta desde la preadquisición y después de la posadquisición. Y del lado derecho comúnmente está el tema en estos diagramas que te decía, también de equipos que están sobre todo el tema de control, sobre todo de financiero, ¿verdad? de la empresa. Y entonces este Project Management Office, este PMO, es el responsable de orquestar que todo vaya o casi todo a la medida de lo posible, esté en orden y bien identificado. Siempre hay bad news, pero es identificarlas con tiempo y ver qué soluciones vamos a tener. Y que no sean significativas, ¿no? Eso también es importante. Siempre vamos a tener áreas de mejora, sí, pero que no sean, que no se originen de una mala fe, de haber escondido información, de haberla matizado con alguna interpretación diferente de una norma, de una ley, de una regulación. O sea, eso es importante. Y hace rato mencionabas el tema de la confianza. Si el que está haciendo la labor de checklist, porque el PMO pues es prácticamente un checklist de cada área, de cada parte de la transacción, y si pide información y ahorita te lo doy y no se la dan, o se la retrasan, o es que lo teníamos no sé qué, y se la preparan, ahí es donde se alinea o se desalinea el tema de la confianza. Y esto es la base para que el adquiriente ya tiene una idea de qué va a hacer con lo que está comprando y cuál va a ser su estrategia para hacerlo que genere valor y que sea sostenible. Entonces, digamos que construyendo sobre la base de recibir todo en tiempo, en forma, validar que sí es correcto. Ahora, ¿cómo haría la empresa adquiriente para lograr que su transacción sea exitosa, sea rentable y sea sostenible hacia adelante? No, lo dices muy bien, mira, son dos elementos. El primero es, se define como el plan de los 100 días. Entonces, estos diferentes equipos que la gerencia del PMO, ¿verdad?, está de alguna manera visualizando, tiene que tener muy claro, tanto en la cadena de valor, como lo mencioné, como en las áreas de equipos especiales, cuáles son esos riesgos que vamos a ir entrando a profundidad en el día, a partir del día del cierre, del día 1 al 30, del 30 al 60 y del 60 al 100 días, ¿no? ¿Qué vamos a estar implementando en las diferentes áreas? Desde temas de recursos humanos, desde temas de finanzas, contraloría, desde temas de manufactura, desde temas de ventas, de compras, abastecimientos. Y lo vas integrando en una matriz para poder integrar y decir, este es el master plan, vamos a tomar de esta manera, con el que vamos a estar haciendo el acercamiento a este target, ¿no? Y hay un tema bien importante, se han hecho algunas entrevistas a nivel global con estas firmas de consultoría importantes, tanto las de estrategia como las de los Big Four, y que dicen cuáles son las principales 3 razones por las que fracasan o destruyen valor muchas de estas mergers and acquisitions. Y comúnmente son tres elementos, ¿verdad? Reportan que prácticamente el 80% de los que dicen, oye, ¿sabes qué? Se destruyó valor en esto o no se creó valor. Es un tema de se sobreestimaron las sinergias y el poder alcanzar el valor de las sinergias en el tiempo que se buscaba para darles sabor al presente neto. Esa es la razón número 1 que el 80% de los que responden las preguntas dicen es que es un tema que no medimos bien y no pudimos realmente ejecutar e implementar. Esa es una. La segunda razón tiene que ver, y es un poquito más efímero el tema, con el tema de la cultura. Me preguntabas tú en la preparación de este podcast del día de hoy, oye, casos de la vida real. Yo recuerdo un caso, creo que fue del 99 al 2007 por allá, cuando Daimler-Benz compra Chrysler, por ejemplo. En aquel entonces, prácticamente, para decir cómo fue que no funcionó, las acciones llegaron a estar prácticamente el día de la fusión hacia $100 por acción de esta empresa ya fusionada, y a los meses estaban valiendo $60, o sea, una caída de un 40% del valor de las acciones. Y el tema de la cultura fue sumamente importante aquí de hablar, porque son a nivel cultura intrínseca del origen de la empresa, una de origen alemán, una de origen americano, y después de la cultura corporativa de la empresa, de lo que es Mercedes-Benz y de lo que es Dodge Chrysler, ¿no? Antes depende de quién le preguntes ahorita, pero
básicamente, por ejemplo, si tú lo observas a nivel sociológico, ¿verdad? Puedes ver estas dimensiones de las de Hofstede, y particularmente hay dos que me llaman mucho la atención aquí para profundizar, y luego hablamos de la tercera razón de por qué se destruye valor. Si tú observas la cultura americana, tiende a ser una cultura mucho más individualista que la alemana, ¿verdad? Pero significativamente, cuando las comparas en las dimensiones de Hofstede, puedes ver eso, que los americanos son muy individuales, tiene ventajas y desventajas a diferencia de los alemanes. Y otra dimensión muy importante es lo que es el esperar los beneficios de largo plazo. El americano tiende a ser de cortoplacista, el alemán de largo plazo, y eso es a nivel país, ¿verdad? Si le sumas a eso, agregándole el tema que uno es pues automóviles de lujo, premium, de alta tecnología, y el otro era pues sinergias de manufactura, de reducción de costos. Realmente, aunque en lápiz la podías tú ver como que había sinergias entre las dos, porque uno estaba más en Europa, otro más en las Américas, uno atendía mercado premium y otro mercado más clase media, en realidad fue un fracaso, ¿verdad? Al final se lo venden a Cerberus Capital, que es un fondo de private equity. El doctor Sichel se la vende a este fondo Cerberus Capital, ¿no? Y la tercera, entonces, es cultura. Y la tercer elemento, Héctor, es el tema del precio. O sea, si se paga un sobreprecio, difícilmente vas a poder crear valor, ¿verdad? El caso en México de esta empresa israelí Teva, por ejemplo, que compró una empresa que tenía sus oficinas principales o los dueños del negocio allá por el estado de Jalisco, y bueno, se pagó un sobreprecio, pero muchas veces evita, al punto que difícilmente se va a poder recuperar alguna vez ese tema, y aparte el riesgo que estuvo el riesgo regulatorio de Cofepris, ¿no? Que existe, y es un caso en Google, lo pueden encontrar, ¿verdad? Teva en México, ¿y qué pasó? Sí. Fíjate que ahorita que ya lo desglosaste, es un poco más fácil de entender. Algunas de las personas que escuchan el podcast son estudiantes, uh-huh. y cuando hablabas de la destrucción de valor, y me estaba esperando un poquito para profundizar, ¿qué es la destrucción de valor? Ahorita ya lo mencionaste a lo largo de estos 3 ejemplos, pero ¿cómo podríamos conceptualizarlo? Porque cuando eres estudiante y si alguien te dice, es que se puede generar o destruir valor, muy didáctico, ¿cómo lo pondrías en la mesa? Mire, yo me acuerdo un profesor mío en Suiza, que él había estudiado en Stanford, me decía que uno de los elementos que él veía es que, dice, puede estar la empresa teniendo ventas crecientes, siendo rentable, dice, pero si su weighted average cost of capital, ¿verdad? Costo de capital ponderado es más alto que la TIR que está generando o que el ROI que está generando la empresa, ¿verdad? Está destruyendo valor, porque tus fuentes de financiamiento, y sobre todo en estos momentos que las tasas de interés en términos relativos, ¿verdad? Mientras en Japón todavía siguen estando relativamente bajas, pero tú ves las tasas libres de riesgo en México o en el mismo Estados Unidos están sumamente altas en comparación en términos relativos de los últimos par de décadas, ¿no? Entonces esto nos trae al tema de destrucción de valor, de cómo podemos financiar el crecimiento de la empresa hacia el punto que podamos crearles valor, porque si mi capitalización de deuda y de capital es sumamente cara, difícilmente voy a poder crear valor más allá, y es cuando veo muchos empresarios medianos sobre todo. Es común que se hable, por ejemplo, de los startups del Valle de la Muerte. Son esos valles donde vas creciendo y cada vez que haces esta curva hacia abajo te puedes morir. Pero si tú ves una empresa mediana que hoy vende $1 millón y luego aspira a vender 10 y luego vender 100 y luego 500 millones de dólares, cada vez que transiciona la empresa en esas visiones de que vamos a hacerlo 5 veces más grande, pasas por estos valles de la muerte, por estas posibles muertes de la empresa. Y esto me trae el tema de que realmente cuánto puedo crecer con mis propios recursos. Porque, por ejemplo, y son 2 variables, realmente hay que entenderlo bien. Una es la rentabilidad que tengo yo, o sea, mi EBITDA, la capacidad de generar y crear valor. Pero la segunda y muy importante, que tiene que ver con el ciclo de conversión de efectivo. Uh-huh. O sea, si tú ganas un contrato nuevo, o tu cliente, o al target company que estás adquiriendo, tiene un tema de o baja rentabilidad
o bien un ciclo de conversión de efectivo muy largo, porque tus clientes se tardan mucho en pagarte, le tienes que pagar a tu proveedor en efectivo y tardas mucho tiempo en procesar y la materia prima en procesarla, entonces tienes un problema serio, ¿verdad? A mí me gusta mucho, pues aquí sabes que en México hay una cadena de retail sumamente exitosa, que está creciendo más allá que las grandes cadenas de café que están basadas en Seattle. Y estas cadenas, a mí lo que me encanta es su modelo de negocio, porque tú vas, compras, pagas ahí en la caja tu chocolate, ellos van a pagarle el del chocolate en 60, en 90 días, ¿verdad? Entonces, con el mismo flujo de la rentabilidad del sobreprecio del chocolate, con el mismo tema del ciclo de tiempo de pagarle tú a tus clientes, y el típico ejemplo de esto es Dell Computer, que también así lo hacía, tú puedes ir creciendo sin necesidad de inyectar más capital, ¿verdad? O sea, los accionistas no vamos a poner más capital y la empresa tiene un modelo de negocio que es capaz de crecer. Entonces, al tema de destrucción de valor, pues es completamente a la inversa, ¿verdad? Si estás en un negocio y vas a entrarle a un negocio que puede ser, dices tú, oye, es que es de alto volumen, sí, pero es de bajo margen y de un ciclo de conversión efectivo, pues muy probablemente te va a erosionar tu rentabilidad y tu cash conversion cycle. Entonces son elementos que a veces perdemos de vista malamente, pero son sumamente importantes, y a veces por el puro tema de ver, oye, es que voy a vender más, o voy a vender en Europa ahora, voy a vender en Estados Unidos, pero es algo que tenemos que atender con mucha finura. Sí, y justo en esa parte es donde nosotros desde las áreas de control y de vigilancia, que les digo yo, auditoría interna, control interno, cumplimiento, podemos ayudar a que no se nos olviden esos pequeños grandes detalles, porque nosotros somos los cuadrados, y entonces una transacción, por muy bonita que se vea en el Excel, tienes que pasarla por el filtro de los riesgos y de la probabilidad de que suceda y del impacto en caso de que suceda. Entonces, eso a nosotros nos ayuda a generar ese valor, evitando que se pudiera no llegar a generar el valor que se está buscando con las transacciones, o incluso a destruirse, porque si no hay alguien que esté vigilando que se cumplan las políticas de pago, las políticas de los días en que yo tengo que pagar también, o sea, todo lo que compone el ciclo de capital de trabajo, pues la gente sigue vendiendo y la gente sigue dando créditos y de repente ya no cobró, y entonces afecta el modelo de negocio tal cual. Entonces alguien tiene que venir y recordárselo si no lo están haciendo bien, o simplemente validar que, oye, todo fluye bien, aquí hay una excepción, la excepción está documentada, sí, se le avisó a la segunda, a la tercera y a la cuarta línea de autorización, palomita, y a lo que sigue. Eso es donde nosotros también complementamos bastante el trabajo vertiginoso de la operación. Ok, vamos a hacer un alto, estoy revisando transacciones, y ahora con las herramientas tecnológicas puedo revisar todas las transacciones, ya no es un muestreo nada más, puedo revisar toda tu base de datos y ver que se haya cumplido con una adecuada configuración de los sistemas, con la ejecución, con la validación de las autorizaciones, y que todo fluya de acuerdo al modelo que nos va a dar ese éxito que está buscando el Consejo de Administración. No, totalmente, porque otra vez las empresas comúnmente nacen con un emprendedor que, pues, un chavo, una chava súper echados para adelante, ¿verdad? Muy buenos vendedores. Sin embargo, este tema del crecimiento puede ser un tema como la innovación. Si no la realizas bien, o no lo realizas bien, te puede llevar a la muerte, o sea, puede matar tu empresa. Entonces, sí es sumamente importante el tener esos controles en la organización para justo lo que mencionas, que podamos poder crecer de una manera organizada, de una manera, sobre todo, identificando esos riesgos y poderlos mitigar y dejar claro cuáles son las acciones. Es un mal ejemplo, pero es como, oye, si soy el Titanic, pues tengo que estar viendo si va a haber un iceberg, y lo quiero ver kilómetros y kilómetros adelante de mi trayectoria, ¿verdad? Y pues alejarme a los icebergs que pueden pues lastimar nuestra ruta, ¿verdad? Sí, ahí es donde entras en el dilema de que, bueno, hay una tecnología que me permite verlo a 10 kilómetros y me cuesta 10 pesos, y hay otra que lo puedo ver a 5 y me cuesta 5. ¿Cuál es la que vas a querer? O sea, la probabilidad de que salga un iceberg, no, pues en la historia me dice que una vez cada 100 veces. Pero si llega a salir, si te toca esa una vez, ¿cuál es el impacto? El impacto es catastrófico. Te echó a perder el barco y se te fue la empresa y adiós negocio, ya perdiste. Entonces,
¿cuál vas a escoger? ¿El de 5 o el de 10? Claro. Y sabes que hay algo, Héctor, bien importante. Estamos ahorita, estamos en los 2024, pero realmente el tema de inteligencia artificial está súper habilitando a las empresas y a firmas como la que tú representas a poder tener esa capacidad de una mayor certidumbre y de una mayor inteligencia y tomar decisiones, y realmente se están democratizando esas tecnologías. Anteriormente tenías que ser una empresa que vendiera billions of dollars, ahorita no, puedes ser una empresa mediana que vendas 10, 50 millones de dólares, puedes tener estos sistemas porque esa tecnología realmente está avanzando de una manera, como dicen, tecnologías exponenciales y que están realmente al alcance ya de las empresas medianas. Eso va a ser sumamente valioso. Sí, y que en una buena combinación de las herramientas con una preparación de las personas para interpretar, para llenar de información la base de datos que luego te va a generar un resultado y saber qué hacer con eso, vamos a tener resultados muy exitosos. Y creo que el reto es ese, ahora prepararnos a poder llenar de información esas bases de datos y luego saber hacer un buen uso muy profesional de los resultados que nos estén dando, porque al ser un algoritmo, pues va a hacer cálculos, pero no va a hacer interpretaciones, al menos no en esta etapa que estamos viviendo. Quizás más adelante sí las hagan. Ahorita todavía nosotros tenemos que hacer esa interpretación y estar muy bien preparados para poder usar de buena manera esa información. No, totalmente. Al final del día es un tema de experiencia, de conocimiento. Por eso lo que decías tú al principio de esta conversación, el tema de prepararnos, el tema de entender, porque sí, es como pues tú vas a tomarte una radiografía, pero alguien la tiene que interpretar, y al final simplemente tenemos mejores equipos, MRIs, etcétera, pero al final tiene que haber un doctor que es capaz de entender y con la experiencia decirte, sabes que no te preocupes de nada, o sabes que hay aquí una bolita que hay que atenderla desde ahorita, ¿verdad? Porque si no, esto puede crecer y puede causar un problema muy serio rápido. Entonces, todos son buenos ejemplos de experiencia, y yo estoy pues muy agradecido de esta oportunidad de conversar contigo el día de hoy con tu podcast. No, al contrario, creo que dimos una muy buena repasada a diferentes etapas de lo que es fusiones, adquisiciones, de los riesgos que vienen con este tipo de transacciones, y pues la labor de nosotros en el podcast es precisamente eso, ¿no? Dejar en la mesa un poco de información para que quien la vea interesante pues profundice y me contacten y podamos ayudarlos, que vayan a sus instituciones educativas y que realmente se preparen, porque hay mucho que hacer todavía en la parte de negocios en México. Hay buenas oportunidades, no dejemos que se escapen, pase lo que pase en el tema macroeconómico. Nosotros tenemos que asegurarnos de estar bien en la casa, en la familia, en el círculo cercano, y si todos hacemos eso, pues se convierte en un bien muy grande, ¿no? No, súper padre. Muchas gracias a ti, Auditando y Controlando, por esa oportunidad. Y como decimos, ¿verdad? Al final del día, aquellas personas que vean esto y que escuchen esto, pues al final es como comenzar a darte cuenta qué es de lo que no sé, para poder que ellos puedan comenzar a aprender, identificar lo que llamamos ignorance management, qué es lo que no sé y quiero aprender más. Y estamos a sus órdenes, tanto tú como formador y yo también. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, y pues muchas gracias a todos. Les agradezco nuevamente que nos regalen un pedacito de su tiempo. Con toda confianza manden sus comentarios, lo que quieran que platiquemos aquí en el podcast, y nosotros se los traemos a la mesa. Cuídense mucho. Muchos saludos.